Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que hoy se gocen la reflexión, que es muy bonita. Hoy sí que vamos a contar cosas bonitas. Oiga, es que la palabra de Dios es un mar impresionante donde no se ve la orilla ni se ve el fondo. Es una cosa que todos los días usted lee y descubre cosas que a veces nosotros las sabemos pero que no las practicamos, pero que en últimas lo que más sondeamos es la sabiduría de Dios, es lo que más nos extasía, es lo que más nos llena, lo que más nos nutre, es la sabiduría de Dios ante el mundo. Pero es una sabiduría que es de cierta forma necedad para la sabiduría del hombre. Ayer leíamos, por ejemplo, eso de que si te pega en una mejilla, coloque la otra. En la sabiduría del hombre eso no cabe. Que si alguien te quita algo, dale hasta el manto. Eso en la sabiduría humana, eso no cabe. Pero por eso es que es insondeable esa sabiduría de Dios, porque es que si Él lo dice, es sabiduría. Por lo tanto, nosotros debemos dejarnos guiar por esa sabiduría de Dios y no dejarnos confundir por la sabiduría nuestra. Por eso están tan equivocados los protestantes, que por eso van a ser juzgados. ¿Cómo se les mete a ellos en la cabeza de que no podemos ir a confesarnos con un hombre igual que nosotros porque dicen que él es un pecador igual que nosotros? Nosotros en la sabiduría humana sabemos que ese sacerdote es un pecador, sabemos la condición humana de él, pero si Jesucristo lo dice, ¿qué debemos hacer? Obedecer ya. Si Jesucristo le dio autoridad a los hombres aquí en la tierra para perdonar pecados, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Él ordenó, Él es el sabio, Él tiene la sabiduría divina. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Si Él dice que en ese pan y en ese vino, cuando se consagra la Eucaristía allá en el altar, y ese pan se convierte en cuerpo y ese vino se convierte en sangre, y Él es el cuerpo y Él es la sangre, y que debemos comer ese cuerpo y que debemos beber de esa sangre para poder vida eterna, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestra sabiduría humana? Obedecer. Pero se dejan guiar por pastores mentirosos que lo único que hacen es confundirlos, y ahorita están atados al demonio y piensan que es Dios el que los tiene atados. Si estuvieran atados a Dios, obedecerían. Pero si no obedecen en unas cosas tan insignificantes como esa, porque para mí eso es insignificante. Si Jesucristo dice esa orden, vaya y se confiesa con un sacerdote y recibiréis el perdón de los pecados, la sabiduría mía, ¿sabe qué hice? Yo corro a pedir perdón, sabiendo que voy a obtener la vida eterna, un premio. Yo corro. Pero en la sabiduría de los protestantes eso no cabe, que eso no es así. Y prefieren condenarse obedeciéndole a un pastor mentiroso que obedecerle a Cristo. Porque Jesucristo dice, yo vengo y a mí no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. Dándoles a entender que Jesucristo habla en su palabra y deberían obedecer lo que está escrito en su palabra, pero que ustedes prefieren obedecerle a otro que viene en su propio nombre, un testigo de Jehová, cualquier adventista, cualquier pentecostal, cualquier luz del mundo, y a ellos sí le creen. Uy, este man sí habla con sabiduría, este man sí le creo, pero lo que dice la palabra de Dios, no, eso no es así, es lo que diga mi pastor, y prefieren obedecerle al pastor que está mintiéndole, que obedecerle a Cristo, que está escrito en su palabra, y que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es lo más absurdo del mundo el protestantismo. Creen que por aleluyar, glorificar y alabar a un Jesús que no es el que está escrito en la Biblia, creen que ese es Jesús, que ese es el que debemos obedecer, y están totalmente equivocados. Vamos a seguir entonces a persignarnos, muchachos, porque hoy la sabiduría es impresionante. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos entonces la primera lectura.
Recuerden la continuación. Voy a decir lo que fue primero ayer antes de leer, porque hoy es continuación de lo de ayer. Primera de Reyes, aquí dice 21, 17, 29. Ayer, ¿cuál fue la historia? Un hombre humilde llamado Nabot tiene una finquita pegada a las propiedades del rey Ahab. Y el rey Ahab se enamoró de esa finquita. Ay, yo quiero esa finquita para construir un jardín ahí. Y va y le dice a Nabot, Nabot, véndeme esa finca. Y Nabot dice que es un hombre humilde, le dice, no, mi señor, yo no le puedo vender la finca, porque esa finca fue el esfuerzo que mis padres me dejaron como herencia. Y yo la tengo como un gran tesoro, porque fue el esfuerzo que mis padres me dejaron. Y no se la puedo vender. Y Ahab se va todo aburrido porque él no le quiso vender la finca, el pedacito de finca. Y va y le dice a su mujer, Jezabel, que es una mujer perversa, cruel, y él le dice, venga, ¿usted por qué es que no quiere comer? No, mira que es que Nabot quería comprarle esa finquita y no quiere vendérmela. Y entonces Jezabel, que es una mujer perversa, le dice, ¿cómo así? Póngale los pantalones, hombre, usted es el rey. Hágase valer, usted es el rey de Israel. Hágase valer en esta tierra. Y no se preocupe, yo le voy a entregar esa tierra a usted. Y él mismo le manda cartas a los ancianos que vivían alrededor de Nabot. Y les dice, ancianos son las personas respetables del pueblo, que toman decisiones para que todo el pueblo camine de acuerdo a las leyes de Dios. Y le dice a los ancianos que en unas cartas firmadas por el mismo rey, con sellos del rey, y le dice, vea, háganme un favor y me juzgan a Nabot. Pongan a 2 testigos falsos que digan que él injurió a Dios, blasfemó contra Dios y blasfemó contra el rey. Y luego lo enjuician, lo condenan, lo apedrean y lo matan. Y esos hombres perversos, porque era el rey, porque era la esposa del rey, porque les convenía lo que ella les diera, entonces ahí mismo enjuiciaron al pobre Nabot y lo ejecutaron. Le volaron piedra y lo mataron, lo apedrearon y lo mataron. Y luego le mandan a decir a Jezabel, ya hicimos lo que tú nos ordenaste. Y ahí mismo viene Jezabel donde Ahab y le dice, mi hijo, ¿cuál era el problema? Ya no hay problema, Nabot ha muerto, ya usted puede tomar posesión de esa tierra. Y ahí mismo Ahab se va a ir a tomar posesión de esa tierra. Esa crueldad fue lo que pasó ayer en la historia. Hoy es continuación. Y por eso ayer decíamos unas cosas terribles con respecto a la justicia de Dios. La justicia de Dios es terrible. Y van a escucharla. Primera de Reyes 21, 17, 29. Has hecho pecar a Israel. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías Tesbita para decirle, levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor. Has asesinado y pretendes tomar posesión. Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo, así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías, he dado contigo, así, por haberte vendido haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y la de Baasá, hijo de Ahías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel,
y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab, que instigado por su mujer Jezabel se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tisbita la palabra del Señor: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Se horroriza uno con esta historia. La crueldad de Ahab, la crueldad de Jezabel, para quedarse con un pedacito de tierra que no les llenaba. Y Dios era testigo de esta crueldad, y por eso manda a Elías el Tisbita para que hablara a Ahab. Has hecho esto, has pecado contra Israel y contra Dios. Y por haber hecho esto, Dios te manda a decir, oráculo del Señor: lamerán donde murió Nabot, ahí lamerán también la sangre tuya, morirás. Y tus hijos y toda la descendencia tuya morirá. Dios cobra venganza contra Ahab. Morirás tú y morirá toda tu descendencia varón. Todos los varones que vas a tener, todos los arrojaré sobre Israel. Y Jezabel, los perros la matarán en Israel, allá en esa tierra. La van a matar. Y las aves del cielo comerán su sangre, su carne. Es una venganza terrible, terrible. Por eso ayer leíamos: Señor, no escondas tu rostro. La venganza de Dios es terrible contra los hombres, contra los malos hombres, contra los hombres perversos, contra los hombres que no le obedecen, contra los hombres que hacen el mal. Y por eso yo ayer les decía: no existe, ni ha existido, ni existirá jamás que un hombre, habiendo cometido crueldades contra los seres humanos, haya salido victorioso en la vida. Y entonces ayer me hacía esta reflexión: entonces, ¿cómo el presidente Santos sí salió victorioso? ¿Cómo el presidente Duque salió victorioso? ¿Cómo varios presidentes que han sido crueles han salido victoriosos? Victoriosos. No sabe lo que les espera. No sabe lo que les espera si no se arrepienten. Y Jezabel también, por mujer perversa, también le va a pasar lo mismo. Pero mire un detalle que sucede acá, que lo voy a hacer el paralelismo con el rey David. Ayer también tocaba yo el rey David. El rey David hizo exactamente lo mismo con Betsabé, la esposa de Urías. Se enamoró de una mujer casada. Tenía infinidad de mujeres. David podía tomar las vírgenes que él quisiera y no pasaba nada, pero le dio por enamorarse de Betsabé, una mujer casada. El pecado por delante siempre nos sonríe a todos, y por eso se acuesta con Betsabé David, y para peor desgracia se embaraza esta mujer en ese primer día que estuvieron juntos, y él no sabe cómo actuar, y Betsabé no sabe cómo actuar. Está casada con Urías, y Urías es un simple soldado del rey David. Y el rey David manda que se acueste con ella, y Urías dice que él no quiere acostarse con su mujer, que él está al servicio del rey, y no se acuesta con ella. A raíz de esa situación, David
ordena en una carta que se la hace llegar con el mismo Urías al general del ejército y le dice: colóqueme a Urías al frente de la batalla, y me lo dejan solo para que sea matado por los enemigos. Y eso hacen, colocan a Urías al frente de la batalla y los demás se dispersan y lo dejan solito luchando. Pues ¿qué pasó? Mataron a Urías. ¿Quién fue el que cometió semejante abominación? El rey David hizo matar a Urías para poderse quedar con la mujer de él. Semejante abominación. Y por eso viene el profeta Natán y le habla también a Urías, a David, de una manera parecida. Por ese pecado que has cometido, el Señor te va a castigar. Y te va a castigar. Y ahí es cuando cae en cuenta el gran pecado que David ha cometido. Y aquí sucede, por eso empaté esas dos historias al mismo tiempo, porque va a suceder lo mismo que hizo David, lo hizo en este momento Ahab. Y voy a leer ese pedacito. ¿Qué fue lo que hizo Ahab? Ahab dijo esto: dispondré de tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de casa de Baasá, hijo de Elías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab que, instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos y a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, hizo lo mismo que hizo el rey David. Mire que es exactamente lo mismo. Al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Eso fue exactamente lo que hizo el rey David. Cuando Natán le dijo a David: el primer hijo que va a tener Jezabel, Dios se lo va a quitar. Y de verdad nació un niño. Y Dios le dio una enfermedad a ese niño y ese niño se iba a morir. Y a raíz de eso, David rasgó sus vestiduras, se puso un sayal, ayunaba y se echaba ceniza encima, y ayunaba y se echaba ceniza encima, pidiendo perdón por el mal que había cometido, pidiendo perdón. Es eso mismo lo que está haciendo Ahab en estos momentos. Y ayunó, con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tesbita la palabra del Señor: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Lo mismo que David, exactamente lo mismo. Rasgó sus vestiduras, se puso un sayal, caminaba pesadamente por la casa, por el palacio, lloraba, pedía perdón, se humilló ante Dios y Dios lo escuchó. Lo mismo le pasó a David. Ahab lo mismo. Y mire lo que dice acá, que es la historia verdadera. Voy a decirlo aquí, que es esto lo que más nos llama la atención de Dios. Es esto lo que más nos atrae de Dios. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Y por eso no traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. La misericordia de Dios fue con David, y la misericordia de Dios es con Ahab. Le perdonó la vida por haberse humillado ante Dios. Eso es lo que Dios nos pide todos los días. Por eso los protestantes están totalmente equivocados cuando dicen que no hay que ir a donde un sacerdote a pedir perdón, que eso es sino mirar para el cielo y ya Dios les perdona. Eso es una mentira. Dios perdona al que se humilla. ¿Y cómo es humillarse? Ir al sacerdote, pedir perdón por sus pecados. Y el sacerdote, que es un embajador de Cristo aquí en la tierra, le perdona los pecados. Eso está escrito en la Biblia. Si alguien quiere saber más sobre esto, llámeme o veas en los videos del Padre Luis Toro. Coloquen ahí en YouTube: ¿por qué debemos confesarnos con un sacerdote? Padre Luis Toro. Y el Padre Luis Toro les explica. Pero dicen que quiere que sea yo. Ah, bueno, llámeme y yo voy.
Y yo les explico, ya me aprendí todo lo del padre Luis Toro, en qué capítulos, en qué versículos, en qué sitios está todo sobre el perdón, por qué un sacerdote es representante de Dios aquí en la tierra y por qué es un ministro de Dios y por qué puede perdonar pecados. Llámenme. O si no, veas en Hebreos 5.1, Levítico 5.5, Levítico 5.12 y ahí van a encontrar sobre eso que les estoy diciendo. Y hay más capítulos y versículos sobre por qué debemos pedir perdón ante un sacerdote. Aquí Ahab rasga sus vestiduras, pide perdón. Y Dios le dice a Elías, vea, se humilló. Ve y dile que le voy a perdonar la vida, pero no a su hijo. Con su hijo sí se las voy a cobrar. Eso es más cruel. Eso es muy cruel. Yo que tengo a mis hijitos, uno se enamora tanto de sus hijos que uno quiere que todo el mal que uno haga en el mundo se lo cobren a uno, pero nunca sobre un hijo mío. Porque uno ama a sus hijos y uno quiere que sus hijos resplandezcan en la vida y salgan adelante. Y que Dios diga, bueno, a usted no se las voy a cobrar, pero sí se las voy a cobrar a su hijo. Uy, eso es terrible. Uy, no, yo no le deseo mal a mi hijito nunca, a mis hijos jamás. Les deseo un mal, yo lo único que deseo es que ellos estén convertidos a Dios. Esa es la historia que hemos contado acá. La misericordia de Dios y la crueldad de Dios también para los que se manejan mal y pecan en el mundo. Para que no digan los protestantes, no, Dios me perdona, yo miro al cielo y Dios me perdona. Dios me perdona. Lea Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21 y 23 le va a decir cómo Dios lo perdona. Al final les dice, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. A los protestantes les manda a decir eso y ellos no quisieron obedecer. Vamos a leer el Salmo, que el Salmo es hermoso. El Salmo que se está utilizando hoy es para el rey David porque lo escribió el rey David y es para Ahab porque es ambos los que han utilizado ese Salmo 50, aunque este Salmo 50 lo escribió directamente el rey David. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Aparta de mi pecado tu vista, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. ¿Se acuerdan que hace un instante les dije que ese salmo era para el rey Ahab y para el rey David? No. Ese salmo es para todos los pecadores del mundo, para todos. Ese salmo deberíamos todos pronunciarlos. Pequé contra ti, pequé, cometí el mal que tú aborrecías. Ten misericordia de mí, Señor. Todos. Solo que aquí hay un detalle. Van a decir los protestantes, César, es que usted no alcanzó a leer. Ahab no se confesó. Ahab, usted vio que se confesó con algún hombre. Usted vio que se fue para donde un sacerdote a pedir perdón. Ahab se confesó directamente con el Padre, se tiró a los pies de Jesús, se tiró a los pies y se vistió de sayal, pidió misericordia y Dios lo escuchó y Dios lo perdonó. ¿Usted ve algún sacerdote por ahí? En esa historia no aparece ningún sacerdote y tiene razón, ahí no aparece ningún sacerdote. En la nueva alianza el Señor ordena que debemos ir donde un sacerdote para pedir perdón y Dios nos perdona. Así es que una cosa es lo que está escrito aquí y otras cosas es lo que Jesucristo dice. Así es que no malinterpreten nunca las Escrituras por creer que tienen la razón. Y vamos a leer el Santo Evangelio. Santo Evangelio, Mateo 5, 43, 48. Amad a vuestros enemigos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a quedarme con ese último pedacito. Sed perfectos, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso fue lo que yo empecé hablando. La sabiduría de Dios es necedad para los hombres. La sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y les dije yo a ustedes, para nosotros ser de Dios, debemos obedecer la sabiduría de Dios. ¿Por qué debemos ir a confesarnos con un hombre? Dios lo ordenó. Vamos. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si Dios lo ordenó y quiero ser perfecto, obedezco. Él dice que en el pan y el vino está su cuerpo y su sangre consagrado. ¿Cómo? Ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre de Cristo consagrada. ¿Cómo? Para tener vida eterna. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso Jesucristo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Todo lo que mi Padre me ha enviado, yo lo he obedecido en todo. Por eso en la cruz dice, todo se ha consumado, todo lo que tú me has ordenado, yo lo he practicado, yo lo he consumido. Y muere en la cruz como cordero. Y aquí viene otra partecita que apologéticamente lo tenemos que analizar y lo hemos venido analizando desde hace varios días. Los mandamientos del Antiguo Testamento no son los mismos del Nuevo Testamento, no son los mismos. Parecidos, sí, pero no son los mismos. Nosotros no nos podemos dejar guiar por los 10 mandamientos del Antiguo Testamento como si fuera la ley que debemos obedecer. Ya esa ley expiró con Cristo en la cruz. Esos mandamientos la Iglesia Católica los tiene como una enseñanza para nuestras vidas. No es de obligatoriedad cumplirlos, como tenía que cumplirlos el del Antiguo Testamento. Los judíos tenían que cumplirlos. Son 10 mandamientos, los deben cumplir todos. Pero si fallan en uno, es como si hubieran fallado en los 10. Era de estricta obligación cumplir los 10 mandamientos. Obligación. No así en este Nuevo Testamento, en la alianza de Dios. En la nueva alianza de Dios, en el Nuevo Testamento, ya esos mandamientos no son de estricto cumplimiento. Uno los tiene como un retrovisor, mirar hacia atrás eso. Dice el primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Sí, en el Nuevo Testamento también. No jurarás su santo nombre en vano. En el Antiguo Testamento era de estricto cumplimiento, en el Nuevo Testamento también. Santificarás las fiestas. En el Antiguo Testamento era obligación, en el Nuevo Testamento no es obligación. Honrar a padre y madre, en el Antiguo Testamento era obligación, en el Nuevo Testamento también. Pero vienen unos como no matarás, y Jesús los toca. El no matarás, habéis escuchado decir no matarás, mas yo les digo que ahora no basta solamente con no matar. El que se enoje con uno de sus hermanos ya ha cometido pecado. Es mucho más estricto el mandamiento. No cometerás adulterio, mas yo les digo que el que mire a una mujer casada con deseos impuros ya ha cometido pecado. Y hoy otro mandamiento, y estos días ayer les dije de otro, y hoy les digo de otro, este que está aquí, vea, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Lo mismo que dijo ayer, si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Aquí dice, tu enemigo ya no va a seguir siendo tu enemigo va a ser tu amigo. Y lo vas a amar profundamente a tu enemigo. Eso es sabiduría humana. Eso no es sabiduría humana. Eso es pura sabiduría divina. ¿Cómo que una persona me desea el mal? Una persona me quiere ver hasta muerta. Y el Señor me dice que la tengo que amar. Oigan a este. ¿Cómo que lo tengo que amar? Si me quiere desear hasta el mal. Y el Señor dice, mijo,
yo ya dije, lo tienes que amar. Queremos ganarnos el cielo y el Señor ordenó que debemos amar a nuestros enemigos. Hay que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué lo dijo? Por algo muy trivial que sucedía en ese tiempo. Los romanos tenían esclavizado el pueblo judío. Los maltrataban, los quemaban hasta vivos, los tiraban a los leones, hacían de todo. Los romanos eran crueles contra los judíos y contra los cristianos. ¿Y qué dijo Jesús? Ámenlos. ¿Y qué les tocó hacer a todos esos cristianos? Amar a sus enemigos. Los romanos ya no eran sus enemigos. ¿Y cómo se demostraba eso? Vemos en una película, precisamente en la película de Pablo, donde el carcelero maltrata a Pablo en la cárcel. Pero el carcelero que maltrata a Pablo tiene una hija que tiene una enfermedad rara. Y resulta de que Pablo la puede curar, junto con el médico Lucas, creo que es Lucas. Pueden curar a esa hija. ¿Qué hacen ellos? Pablo le dice a Lucas, cure a esa muchacha. Y Lucas dice, no, ellos son nuestros enemigos. ¿Cómo vamos a curar a los que nos persiguen? A los que nos están haciendo y atormentando y dándonos látigo y de todo. Y Pablo le dice, mijo, somos de Dios, vivimos para Dios y Dios nos ordena que debemos curar y amar a nuestros enemigos. Hay que curarla. Y Lucas hace lo que Pablo le dice. Va y cura a la niña que está a punto de fallecer. ¿Y qué sucede? El milagro de Dios. La niña se cura y se convierte el carcelero y toda su familia. Ahí se da cuenta por qué la sabiduría es tan importante. El carcelero era enemigo de Pablo. ¿Pablo qué hizo? Amar a su enemigo. ¿Cómo lo amó? Curando a su hija. ¿Y qué lograron con eso? Salvar un alma. Salvar al carcelero y a toda su familia. Se confesaron, se bautizaron y se convirtieron. Esa es la sabiduría de Dios, que un enemigo deja de ser enemigo y se convierte en un amigo para Dios, y Dios le perdona. Eso es lo que nosotros no somos capaces de entender con nuestra sabiduría humana. Por eso es tan difícil seguir a Jesucristo, y por eso lo mejor que debemos hacer es seguir a Jesucristo, así no lo entendamos. ¿Que debemos ir donde el sacerdote? Hay que ir, Él ordenó, ya. Y dice aquí, por lo que os persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Eso es verdad. El sol cae sobre la tierra para los malos y para los buenos. La lluvia cae en la tierra para los malos y para los buenos. La lluvia cae sobre los sembradíos para los ricos que son ricos y miserables con los pobres, pero Dios les da a producir la tierra, porque esa es la sabiduría de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premios tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa es una gran lección. Ustedes ojalá la hayan entendido, muchachos, pero no es tanto entenderla, sino practicarla. ¿Usted tiene algún enemigo? ¿Usted tiene en estos momentos una persona que lo odia? ¿Usted tiene en estos momentos una persona que lo injuria, lo calumnia, le hace el mal? ¿O es usted el malo para esa persona? Cambie su corazón, mi hijo. Vuélvase bueno para Dios. Abandone la maldad del mundo y conviértase en la sabiduría de Dios para el mundo. Vaya y perdone a su enemigo. Hágale un agasajo. Llámelo a su casa, invítelo a comer, haga cualquier cosa por esa persona. Haga como hizo Pablo y Lucas por el carcelero, y va a ver cómo ese corazón duro se convierte a Dios. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.